Queridas amigas y queridos amigos. Muy buenas tardes para quienes nos están acompañando aquí en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y muy buenas tardes, noches, mañanas o lo que quepa para quienes nos están acompañando desde el Zoom, o sea, desde su casa. El ciclo Dialogando desde el Sur se inicia en el año 2009, una época en la cual la profesora Isabel González Nieves era igual de joven que ahora y yo muchísimo más joven que ahora. Y en el año 2009, hacía unos poquitos meses que el programa de cursos intensivos válidos para el doctorado comenzaba. Y nos habíamos dado cuenta de que venían a cursar personas muy capaces y preparadas y que tenían mucho para decir, como la canción de Roberto Carlos. Tenían tanto para decir, pero con palabras sí sabían hablar. Y entonces, a diferencia de la canción de Roberto Carlos, y entonces se nos ocurrió seguir el viejo principio que dice, si tienes una naranja y la naranja es una naranja jugosa, exprímela y ya no pierdas más el tiempo. Y entonces empezamos a exprimir las naranjas que el programa nos entregaba y generar un espacio donde quienes quisieran, de entre nuestras alumnas y nuestros alumnos, pudieran, en esta que es la casa de ustedes, pudieran presentar sus libros, comentar sus investigaciones, desarrollar sus ideas, compartir sus delirios, pasar papelones en conjunto. Y resulta que al poco tiempo los profesores y profesoras empezaron a tomarle el gusto y también se animaron a presentar sus libros, a dar sus discursos y entonces empezamos a hacer un espacio compartido de docentes y alumnos, o sea, de dos entes. Un ente eran los alumnos y un ente eran los profesores. Entonces, la cuestión es que el ciclo fue cambiando de nombre. No voy a contar la historia porque ya es aburridísimo y está en mi canal de YouTube para quien quiera escuchar la historia de cómo fue cambiando el nombre y por qué razones fue cambiando el nombre. Pero lo cierto es que el ciclo a esta altura del partido ya ha contado con las exposiciones y presentaciones de libros de, no me atrevo a decir un número porque tengo miedo del síndrome del pescador y de decir algo exagerado, pero me atrevería a decir que debemos andar por lo menos por encima de las 500 personas. ¿Cuántos países estuvieron representados en este ciclo hasta ahora? Por lo menos 30, por lo menos 30. Digo por lo menos 30 porque la última vez que me fijé eran 30 y han habido otros nuevos, así que por lo menos 30 países de todos los continentes. Gracias Chile por incorporar Oceanía. Porque si no fuera por Chile, que tiene Rapa Nui, que está en Oceanía, de Oceanía no tendríamos a nadie. Pero por suerte tenemos a Oceanía porque tenemos gente de Chile. Llega el profesor Olaz Zapallero. Muy bien. Pase y siéntese, profesor. Háganos el favor. Y le vamos a compramos un despertador entre todos para el doctor Olaz Zapallero. Hacemos una vaquita. Muy bien. Entonces, después dejemos unos pesitos y le compramos un despertador. Entonces, lo cierto es que este ciclo se reúne según las estaciones del año, siempre en verano, siempre en invierno, algunas veces en otoño, algunas veces en primavera. Esta es la última reunión de invierno de este año. Esperemos que ya empiecen a preparar presentaciones para verano del año 26, que será en enero. La coordinación de esta reunión está a cargo ni más
ni menos que de nuestra queridísima profesora doctora Isabel Cristina González Nieves, a quien le doy la palabra con mucho cariño. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, hoy nos reunimos para escuchar a sus compañeros, ¿no? En estas exposiciones, en el esfuerzo que hicieron en preparar sus libros, que es un orgullo para nosotros, ¿no? Que nuestros alumnos vayan avanzando, cada vez sean mejores, que nos superen, ¿no, Ricardo? Y que escriban libros, den conferencias, nos hace muy felices porque en cierta manera es cosechar todo el esfuerzo que hacemos, ¿no? En dar clase, en acompañarlos, en dirigirlos, en darles ánimo para un proceso que es largo, que no es fácil, pero que a la larga se termina y da muchas satisfacciones. A uno le abre un camino totalmente distinto una vez que termina el doctorado. Bienvenida, doctora Laura y doctor Rubén. Qué alegría de verlos. Llegan dos profesores de la casa a acompañarnos. Bueno, hoy nos reunimos para presentar primero el libro de Maicon César Capestrini de Brasil, cuyo nombre es Logística Reversa y Residuos Eléctricos Electrónicos no Mercosur. Lo escuchamos entonces a... Gusto poder estar acá volviendo a mi casa, porque desde el primer día que estuve acá, siempre fui muy bien recibido por los profesores, por los trabajadores de esta universidad que nos auxilian también. Entonces agradezco primeramente al profesor doctor Ricardo por la oportunidad de volver a esta universidad y también por poder participar del programa donde que dialogando desde el sur, que participé de todos, que tuve la oportunidad y ahora estoy cambiando, estoy acá adelante de todos y pretendo hablar muy cortamente sobre mi libro, mis ideas. Este libro surgió con una idea en mi maestría donde en una clase de taller de investigación teníamos que tener un tema y tal cual que un estudiante de la universidad se salió de la clase, tenía un móvil en su mano y lo sacó en basurero. Yo miré esto y así, no, no creo que esta persona está haciendo esto, sacar un móvil en basurero. Y, y de allí lo levanté de mi silla, fui al basurero, traí el basurero, el móvil de basurero, me puse en mi mesa, me sacó así, hablé a él. ¿Hay espacio donde poner este tipo de aparato? No se yoga esto, no se lanza esto en, en un basurero. Y sí, va el departamento que hay en la universidad, entrega a ellos van a direccionar el móvil. Y en la clase de taller, entonces, ¿por qué? Qué idea buena, ¿no? Tenemos tantas situaciones de aparatos, residuos. ¿Qué se hace con esto? ¿Y por qué entonces no pensar esto en a nivel de Mercosur? Brasil, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, somos todos cerca y que hay una unión a través de Mercosur. ¿Y por qué no mirar que cada país tiene en cuanto a esto? Y entonces empecé con este tema y al final de mi maestría escribí un tema no de la misma forma que está en este libro, más largo por obligación. Y, y de allí tuve la idea de escribir inicialmente porque la idea de un medio ambiente sano, ¿eh? Entonces todas las cumbres, Estocolmo, Río,
Johannesburgo, Río nuevamente, todas siempre hablaban de un ambiente sostenible. Y bueno, y adentro de esto también la importancia, no la mayor importancia, pero dentro de esto la importancia de que es tener una política de residuos sólidos. Y adentro de esto siempre miré con relación a los residuos eléctricos y electrónicos. Después de esto, ¿por qué no estudiar la actual situación de los residuos del mundo? Y de allí tuve una experiencia así asustadora, porque hay el Observatorio Mundial de Residuos que está vinculado a Organizaciones Unidas, donde hay una estimativa de que cada persona en 2030 tendrá una producción de residuos en 9 kilos. Entonces, imagina que en 2030 cada ciudadano de este mundo tendrá una previsión de que va a producir 9 kilos de residuos. Y después de eso, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? La preocupación. Y empecé a estudiar adentro del Mercosur, 91 que empieza, después hay todo lo complemento, Oro Preto, y al final Acuerdo Cuadro, que es de 2001, y adentro de esto, Argentina, Brasil, están estudiando esto, la importancia. De allí salen muchas ideas, pero no son obligaciones, pero son ideas de políticas ambientales. Pero la última reunión de la Secretaría, subgrupo de trabajo número 6, que es el subgrupo que está vinculado al medio ambiente, ocurrió en 2012. Cuanto a los residuos, entonces estamos desde 2012 sin hablar cuanto a los residuos. Pero si vinculamos las legislaciones de cada país, todos tienen, cada uno a su modo. Argentina tiene su legislación cuanto a residuos domiciliarios, los residuos peligrosos. Brasil tiene también una política nacional de residuos sólidos, donde se vincula también residuos electrónicos. Paraguay lo mismo y Uruguay también. Pero adentro de esto, que hablo de la logística reversa, con la idea del triple bottom line, que es la tríade donde economía sostenible, economía social, economía ambiental, ¿no? Donde esto se vincula a la logística inversa y qué importancia esto tiene, porque esto genera un menor impacto al medio ambiente, genera plata porque es una economía, los residuos tienen metales, tiene sustancia, tiene de todo tipo de cosas que se puede revertir y reutilizar. Y dentro de esto, la economía circular, porque la importancia de tener la economía, pero sí, regenerar, ¿no? La economía no puede solamente subtraer, hay que regenerar. Y al final del estudio, yo miré cada, cada legislación de cada país del Mercosur, vinculando si hay el tema logística inversa en esta legislación. En Argentina, las provincias que tienen una ley, hay la ley general y hay las provincias, son 8 provincias y más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen una legislación propia y que se vincula a responsabilidad extendida del productor, pero no habla de la logística inversa. Y sí que el productor tiene una responsabilidad cuanto a estos equipamientos, esos aparatos al final de su vida. Brasil tiene una mención efectivamente a los residuos eléctricos y electrónicos de la misma forma, y hay también convenios con la iniciativa privada donde que se hace una experiencia inicial, que son los acuerdos sectoriales, de cada sector hacer la logística inversa.
lámparas, hay toda situación de móvil, o otro tipo de equipamientos. Y lo mismo Paraguay y Uruguay, de la misma forma, solamente tratan de la responsabilidad extendida del productor, no al final la obligación del productor aplicar la logística. Brevemente estoy hablando de esto y con la idea de que necesitamos con urgencia, no solamente América del Sur, pero a nivel mundial. La Unión Europea está empezando ahora directrices donde que se cambian la idea de que un móvil solamente hay que tener una vida de 3 años, porque cuando se compra un móvil, ya al final se está contratando que ese móvil va a tener una actualización por 3 o 4 veces y después ya no tiene serventía. Y la Unión Europea empezó esto de que las empresas que producen este tipo de aparato necesitan tener toda una especie de posibilidad de reutilización y si quiero utilizar este móvil por más tiempo, 5 o 6 años, que me dé la oportunidad de hacer esto. Entonces creo yo al final de mi libro que hablo cuánto la importancia de nosotros implementarnos políticas, mejorar nuestras políticas debido a que en 2030 vamos a tener una proporción, una gran proporción de producción de residuos por persona. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Entonces, es una idea de sostenibilidad, es una idea pequeña, aquí soy yo, ¿no? Pero es un libro, una idea que empecé y voy, creo que ahora en mi tesis doctoral también voy a intentar empezar a escribir más acerca de esto, si Dios me permitir y se me aceptaren. Pero agradezco el apoyo de esta universidad. Me siento como un hijo siempre, toda vez que vengo acá, profesor. Un gusto. Muchas gracias a todos. Eh, yo, perdón una cosa, pero bueno, más o menos nos contaste todo el libro. Yo creo que insisto en algo que digo siempre que se presenta un libro, que un libro se presenta para que la gente lo compre. Entonces, por favor, indicarle a la gente que seguramente después de tu presentación va a haber gente que va a querer conseguir este libro. ¿Cómo se hace? En el sitio de la editora Dialéctica, AL. Dialéctica. Dialéctica. Bueno, es como importante indicar la editorial, ¿no? Sí. Editorial Dialéctica. Sí, hay. O sea, concretamente dialéctica, eh, ¿no? Mi papá decía que el portugués era un castellano mal escrito. Dialética, no ¿no? soy yo, profesor. Y editorial Dialéctica, entonces, y tiene un sitio en internet para Sí, pero comunicarse. hay en Colombia, es una editora que tiene un convenio con todos los países. Ok, Está por todo. excelente, excelente. Se puede ganar Muy bien, plata, yo no sé. entonces, la verdad es que por lo que comentaste, parece que es bastante interesante leerlo. De hecho, fuiste muy generoso, porque un celular 3 años, hoy en día la Sí, gente esto más es joven, un celular 1 año dura. Sí, no, no, porque 3 años es una barbaridad, es un exceso total. Si yo les digo a mis hijos un celular 3 años, me dicen, pero papá, qué viejo. ¿No? O sea que realmente es un tema, es un tema. Cuando tú caminas aquí por las calles de Buenos Aires, te encuentras en los botes de basura, te encuentras todo tipo de aparatos eléctricos que la gente ha tirado y los deja ahí en la calle, ¿no? Y después vienen las personas que juntan esto y los destruyen a golpes para llevarse Ujú. un motor, para llevarse una cosa. O sea, es como que hay un problema. Así que me alegro mucho que lo hayas tomado. Muy bien. A comprar el libro entonces, que para eso se presentan los libros, ¿no? Eh, Perdón, profesor, adelante. Sí. Bueno, felicitaciones, Michael, un tema muy interesante, muy en boga y que en muchos años
va a tener una repercusión bastante importante, sobre todo de aquellos países que reciben toda esa basura, ¿no? Bueno, ahora vamos a presentar el libro Pandemia, Pospandemia y Derechos Humanos, ¿no? Algo que está muy relacionado, porque yo pienso que la pandemia fue donde todos sufrimos discriminación, ¿no? Del otro, del miedo, de todas esas cosas que a lo mejor nunca se nos pasó de que nos iba a pasar y que íbamos a soportar ese tipo de cosas. Así que vamos a escuchar a Silvia Angélica Ciurlani, que va a hacer el raconto de todo el libro para que todos sepan y después lo compren, por supuesto. Muchísimas gracias, doctora De Isabel nada. González Nieves. Bueno, quería comentarles que este libro está dedicado en homenaje al querido y gran maestro Ricardo Rabinovich Berman, nuestro director del Departamento de Ciencias Sociales, director de los cursos intensivos válidos para doctorado, director de la maestría en Derechos Fundamentales, todos de UBA Derecho. Es un ilustre catedrático y profesor universitario del país y del exterior. Presenta el libro, por favor. Bueno, El libro, deja la parte de esa. El libro. Bueno, pero te quiero homenajear. No, el libro, el libro. bueno, Vamos a... era le decimos como un homenaje a usted por su lucha por los derechos humanos y la actitud que tuvo en pandemia, de cómo nosotros todos enfrentamos en ese momento la pandemia y cómo seguimos adelante siguiendo con proyectos. Gracias. Asimismo, bueno, también está dedicado a otras personas que han fallecido o que han pasado por momentos difíciles productos de la pandemia. Y quería dar un especial y profundo agradecimiento al estimado doctor Eve Betazos Torres, que es especialista y doctor en Derechos Humanos, profesor también aquí de doctorado, que fue coordinador junto conmigo del presente libro, por su gran generosidad, su calidad humana, su sabiduría, su profesionalismo y su trabajo vital por los derechos humanos. Y sin con quien la realización de este libro no hubiera sido posible. Y extiendo a través de él mi mayor agradecimiento a la reconocida editorial Tirant Lo Blanche por su impecable edición. En lo personal, amén de los ya mencionados, agradezco a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, al Departamento de Ciencias Sociales, y a los estimados profesores, doctores y maestros del programa de doctorado en Derecho de la UBA, por su amorosa dedicación a la enseñanza y por abrirnos al saber supremo y despertar de conciencia. A la querida e inolvidable UBA y a los bien reconocidos profesores de grado y posgrado que nos han formado e incentivado en sus disciplinas. Y a mi amada familia y mis entrañables amigos y compañeros y profesores colegas por su permanente afecto, presencia y acompañamiento. En este libro quedan entonces impresas algunas miradas reflexivas desde lo jurídico, filosófico, sociológico, histórico y testimonial acerca de la pandemia, pospandemia y los derechos humanos, en dinámica continuidad y superación. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar al el profesor doctor Sandro Laza Payet. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Lo primero que voy a hacer es pedir que compren este libro, que es un libro indispensable para los alumnos de grado, posgrado, estudiantes de Derecho, no solamente de América Latina, sino a nivel mundial. Entonces, esto lo pueden comprar en Tirant Lo Blanche, de México, que tiene la página. Es un libro indispensable para todas las orientaciones en Derecho Público, Sociología Jurídica, Derecho Constitucional, Economía también, incluso Derecho a la Salud. Tenemos colegas que hacen Derecho a la Salud, que han participado de este programa. Historia del Derecho, Derecho Penal. Es un libro que tiene muchas miradas y, como dijo el doctor Rabinovich, hay que vender este libro porque es indispensable. Si no se lo vende, por supuesto, no se lo puede tener. Nosotros estamos a favor de la propiedad intelectual, en contra
de que estén los PDF, por eso queremos que sea adquirido. Por lo tanto, es importante, a ver si me enfoca acá la cámara, si no, ¿está bien? Sí, sí, se está Perfecto. viendo. Sí, sí. Es indispensable, como dice el doctor, que lo tengan, porque si no lo tienen este libro, por supuesto, está en ebook también, creo que hay descuento por ebook, pero es indispensable que vos tengas lugar en tu biblioteca este libro, que es tan importante como la base de Alberti. No quiero hacer una comparación, ¿no? O como un libro de la doctora Laura Lolo. Pero es importante que este libro esté acá. Es el libro que estamos presentando. Ya alguien lo quiere comprar, sí, ya. Espera un momentito, ya le vamos a hacer el cuento. Pero es importante que este libro esté en la biblioteca de ustedes. Ya sé que tienen muchos libros, hagan un favor de hacer un espacio físico, pero este libro, Pandemia, Post-Pandemia y Derechos Humanos, es muy importante. Por eso coincido con el doctor Rabinovich, tiene que estar ese libro. Y si lo tiene en forma física, mejor, estimados colegas, profesores y alumnos. Nada más que esto, felicitaciones, muchas gracias, doctor Giuliani, doctor Rabinovich. Y a ustedes también. Gracias, doctor Fernando. No, es un honor. Bueno, después de esta demostración de la capacidad mercantil que tiene el doctor Laza Mollero, vamos a escuchar, ¿le parece entonces, profesora Silvia Giuliani? Ponemos lo que nos mandó el doctor Eber Betanzos. Entonces, vamos a escuchar un audio que nos mandó el querido profesor doctor Eber Betanzos Torres desde México, porque... ¿Eh? No, desgraciadamente no demasiado. Desgraciadamente no demasiado. Cortalo a los No. No, desgraciadamente no demasiado, pero bueno, el doctor Eber Betanzos es realmente una figura de una dimensión extraordinaria y creo que merece mucho la pena escucharlo. Así que vamos a compartir sonido del ordenador y vamos a escucharlo al profesor Eber Betanzos Torres. Un saludo muy cordial desde México. Quiero iniciar mi participación expresando mi gratitud a mis queridos amigos, el doctor Ricardo Rabinovich y la doctora Silvia Angélica Giuliani, por esta oportunidad que me brindan de poder estar en contacto con ustedes en este mensaje grabado en la presentación del libro Pandemia, Pospandemia y Derechos Humanos. Entro directamente en materia. La pandemia de la COVID-19, que en el 2021 fue declarada como tal por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, va a replantear la relación que existe entre el Estado y los derechos humanos en un contexto donde la sociedad exigía soluciones, respuestas, pero al mismo tiempo se encontraba en tensión en diferentes frentes por lo desconocido que representaba esta pandemia para la sociedad contemporánea. Las medidas de restricción a la movilidad y de confinamiento que se establecieron configuraron regímenes de excepción en ambientes urbanos, en ambientes rurales e inclusive abarcando a las diferentes regiones y continentes del mundo. Su rigurosidad en algunos países va a tocar inclusive los límites de la protección de los derechos, más las medidas al mismo tiempo van a apuntar a la propia preservación de derechos en específico, como la salud. Eso llevaría a pensar si hubo ponderaciones entre lo que era restringir algunos derechos para un derecho más relevante. En este caso sería el derecho a la salud, pero el cuestionamiento también si existen derechos humanos más relevantes que otros. Lo cierto es que esta tensión va a dar una pauta a un debate general de saber cuáles son los límites que el Estado, a través de gobiernos, de administraciones públicas, puede cruzar, puede tomar en situaciones retadoras, desafiantes, como el caso de la pandemia, los derechos humanos, pero en el marco también del ejercicio del poder, que esto llevaba a replantear sus límites en circunstancias de excepción. En el libro de Pandemia, de Pospandemia y Derechos Humanos, que tengo el honor de poder haber coordinado con Silvia Giuliani,
se hace un análisis sobre consecuencias e impactos de la pandemia junto con las medidas gubernamentales que se llegaron a tomar en esta situación emergente. Ello va a tener repercusiones en la vida colectiva de la sociedad. No es lo mismo el mundo antes y después de esta pandemia, pero también en el contexto de los marcos reguladores que establecieron las posibilidades de tomar medidas para atenderlos. Hay un objetivo que es evidente, ese es un reto que tiene el propio texto y que lleva a que hay una diversidad de puntos de vista, un enfoque multidisciplinario, una diversidad de objetos de estudio. Todos están articulados, se van a relacionar para construir un argumento general de las implicaciones que para los derechos humanos representa el contexto de pandemia, de pospandemia, y si los estados resultan no solo garantes de ese estado de derecho y de derechos humanos, sino también resultan a la par los encargados de que estos se preserven y que sean justiciables en contextos extremos. En la colección que se ha incluido el texto de la doctora Giuliani y en este contexto debo decir que es uno de los puntos que quiero resaltar, que es la colección Nuevas Tendencias del Derecho. Lo que busca es mostrar precisamente esos avatares, esos nuevos desafíos que figuran en puntos insospechados, arquetipos dentro de la construcción y la reflexión para el mundo de lo jurídico, desde la óptica de la protección de los derechos humanos, en un enfoque global de suma emergencia. Los diferentes autores que componen el texto del libro van a presentar propuestas muy interesantes, reflexivas, sobre cómo desde el punto de vista de los fundamentos del derecho, desde el punto de vista de lo que se comprende por derechos humanos, va a representar la pandemia de la COVID-19. Muy bien, le paso la palabra entonces, después de haber escuchado al doctor Eder Betanzos, le paso la palabra de nuevo a nuestra coordinadora. Bueno, felicitaciones por el libro, por el trabajo en conjunto que hicieron. Y bueno, usted, doctor Olaza, vende el libro y yo después le cobro a los alumnos. Hagan un descuento también, ¿eh? No voy a Forma parte de la hermandad latinoamericana. Al que vino a la conferencia le voy a hacer descuento, a nosotros no. Bueno, Muchísimas gracias. de nada. Y a los profesores que colaboraron con el libro, bueno, un lujo, un gusto y un honor que hayan compartido con estudiantes de doctorado. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar la exposición. Perdón, si Sí. me perdonás, es al revés, es exactamente al revés. Es un lujo y es un honor para los docentes que ustedes nos permitan compartir un espacio con ustedes. Es exactamente al revés. Quienes estamos agradecidos en todo caso somos los docentes, de que ustedes nos abran los brazos y nos permitan, nos hagan el enorme honor de permitirnos contribuir a un trabajo conjunto con ustedes. Perdón. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar la exposición Toga y Silencio, subrepresentación femenina en las Supremas Cortes de Brasil y Argentina. Y va a exponer Rosemary Oliveira Coulibaly, de Brasil. Escuchamos entonces. Muito boa noite a todos. Para mim é um prazer e uma responsabilidade estar aqui hoje para compor essa casa que tanto se produz conhecimento. Eu cumprimento os presentes na pessoa da professora Verônica e cumprimento a mesa na pessoa do professor Ricardo. Bom, e assim eu começo. Onde estão as juízas? Onde estão as juristas? Para que possamos refletir. Professora Verônica, hoje, com uma xícara de café mal dormido, um papel nas mãos ali, folheando, lendo um papel cheio de números. Cheio de números e números não mentem. Mas também não gritam.
E talvez seja por isso, por tanta injustiça, que continua sendo ignorada. A injustiça fala baixo, se esconde atrás de estatísticas e se veste de normalidade. E eu estou aqui para falar de uma ausência que é barulhenta, uma ausência que aparece nos cargos, nas cúpulas, nas togas e nas decisões. Uma ausência que veste salto e que tem nome de mulher e que continua lá do lado de fora. Eu estou falando de ausência de mulheres no espaço de poder do judiciário brasileiro e do judiciário também aqui da Argentina. E eu começo com uma pergunta. Se mais da metade dos servidores da justiça são mulheres, se o talento, o estudo, a dedicação são femininos em número e em gênero, principalmente aqui, porque as mulheres ainda são minoria onde se importa. Na magistratura superior, nos tribunais, no topo, nas Supremas Cortes. E essa pergunta que me trouxe aqui. Vamos aos dados. Com muito medo, como o professor Ricardo disse anteriormente, às vezes os números nos confundem. Mas na Argentina, segundo o mapa de gênero e justiça, as mulheres representam 57% em média do poder judiciário. Elas são maioria entre os funcionários. Mas quando olhamos ao topo, aos cargos da magistratura superior, esse número despenca aí para em torno de 29%. Ou seja, elas estão, mas não mandam. Elas trabalham, mas não decidem. E essa notável desproporção na representação feminina na Corte Suprema, ela reflete nessa dívida histórica com a igualdade de gênero de um dos mais altos órgãos do poder do país, a Suprema Corte aqui e o STF no Brasil. Em um país onde as mulheres constituem mais da metade da população, sua baixa presença na corte evidencia um déficit de representação institucional que precisa ser corrigido. Além disso, a inclusão de mulheres em espaço de poder no judiciário fortalece a credibilidade das instituições e promove uma abordagem mais ampla, equitativa, principalmente na interpretação e aplicação da lei. É preciso avançar em direção a esse crescimento. E precisamos contribuir para a construção de uma justiça mais inclusiva, plural e acessível para todos e todas. No Brasil, o cenário não é mais justo. O Conselho Nacional de Justiça revelou que em 2023, somente 36,8% da magistratura era composta por mulheres. O Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Constitucional, chegou a ter apenas 3 mulheres. E hoje, com uma mulher entre 11 ministros. O espelho de 11 rostos em um único batom. Um silêncio de gênero. Vocês entendem? Não é falta de competência, é sobra de barreira.
E aqui eu faço uma pausa para um alerta. A desigualdade ela não é apenas vertical, ela também é horizontal. As mulheres, quando conseguem entrar, ainda são empurradas a áreas tradicionalmente consideradas menos privilegiadas no direito, como, por exemplo, direito de família, infância, trabalho, como se a justiça social tivesse gênero, como se a equidade fosse assunto de mulher. O direito penal constitucional, os grandes casos, estes sim, continuam sendo arenas de gladiadores engravatados. Agora pensem comigo. O que acontece quando esse tipo de pessoa julga o mundo? O que acontece quando o olhar masculino, e muitas vezes elitista, decide? Acontece que a justiça vira um reflexo, mas um reflexo distorcido. Julga o corpo da mulher sem nunca ter sido mulher, decide sobre maternidade sem nunca ter dado à luz, interdita-se o tempo e o espaço da vítima sem nunca ter sofrido uma violência. E é por isso que a representatividade não é uma bandeira, é uma necessidade. E antes que alguém diga, mas as mulheres não querem chegar lá. Querem sim, professor Ricardo. O que falta não é ambição. O que falta é porta aberta, é critério justo, é incentivo real e corte de privilégios velados. Falta não é não ser interrompida em uma sustentação oral. Falta não ser vista como emocional ao apresentar um argumento. Falta não ter que provar o tempo todo técnica, competência e firmeza. E ainda ao final, sorrir para não parecer rude. A Argentina está se mexendo, por óbvio. O Brasil também, mas é lento. O Conselho da Magistratura aqui tem avançado. O CNJ no Brasil se fala já em equidade. Mas as estruturas ainda são feitas de concreto armado. E para derrubar concreto, não basta uma martelada. É preciso gente. Gente que esteja disposta a ouvir, a abrir espaços e principalmente sair do centro. O judiciário precisa deixar de ser clube e virar praça. E já encerrando, o que está em jogo aqui não é estatística, é justiça. Não é número, é nome. Não é homem ou mulher, é humanidade. E eu espero que um dia, quando a minha filha e a de vocês entrarem em uma sala de audiência, elas não reparem o gênero do juiz. Porque talvez, pela primeira vez na história, essa não será mais uma exceção, será o novo normal. E até lá, nós seguimos lutando. Muito obrigada.